Nuestro Señor Jesucristo, ya conocemos la historia de Andrés y Felipe cuando hizo preguntas. Y Felipe, ¿cómo estaba haciendo cálculos? Felipe estaba probando, ¿no? Así. Pero Andrés sí pudo darse cuenta qué es lo que tenían que hacer. Pues estaban delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenían que hacer? Era casi que evidente. En este caso, ¿qué dijo el profeta, el varón de Dios? Dios había dicho que todos iban a comer. Entonces, por lógica, usando la lógica, estaban mirando qué? Estaban mirando únicamente la posibilidad de cómo van a comer, igual que Felipe. 200 denarios no bastarían. Así. Entonces, usando el punto de vista, pareciera como absurdo, imposible que pudieran comer. Pero ellos pudieron comer, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que más adelante nuestro Señor Jesucristo les dice, ellos no se habían dado cuenta, o sea, los discípulos, a pesar de que veían estas señales, pero no estaban como sensibles a la obra de Dios, no eran sensibles a la obra de Dios. Tal vez a ustedes les ha pasado que cuando ustedes van a compartir con algunas personas, las personas, algo que sí conocen, lo que tiene lógica. Pero si realmente experimentan la obra de Dios, no la pueden aceptar por lo que dice el capítulo que vamos a leer mañana. El capítulo que vamos a leer mañana ya sabemos es de Naaman. Si hoy leímos el 4, mañana leemos el 5. Y segundo libro de Reyes, capítulo 5 de la historia de Naaman. Lo que no tiene lógica, el ser humano no lo puede aceptar, no lo puede aprobar. Entonces, cuando las personas tienen la idea, tienen una idea de Dios, lo que el ser humano no le enoja, lo que no lo saca de casillas, lo que no lo incomoda, lo que no lo perturba, es lo que se conforma a los planes que tiene. Lo contrario a negarse a sí mismo es tener su propio camino. Las personas teniendo su propio camino, cuando las cosas salen conforme a lo que se están imaginando, conforme a lo que a lo que han planeado, a lo que han visualizado, así como enseñan las técnicas psicológicas, así, de las personas cuando ven las cosas de esa manera, no se enojan, lo aceptan. Pero si algo no sale como lo estaban esperando, se enojan. Esa es la evidencia más grande de que el ser humano en modo natural vive por vista. Cuando, en el caso de lo que vamos a ver mañana, el general Naaman, él cómo esperaba que Dios trabajara a través del profeta Eliseo. Esperaba, decía de esta manera, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de su Dios y pondrá su mano así. Así, eso que se imaginó Naaman, ya sabemos, es lo que tristemente hacen en las que se conocen como iglesias. Un show, un espectáculo. Por eso a las personas se les da lo que las personas quieren, a las personas les gusta. ¿Quieren realmente hallar la vida eterna? No. Porque en esos lugares donde no les dan donde no les pueden transmitir la vida eterna, ¿qué es lo que les ofrecen? Lo que ellos esperan. ¿Por qué los hacen sentir felices? Porque les dan lo que ellos se imaginan, lo que ellos pueden entender. El ser humano en modo natural, ¿qué se imagina de Dios? Un show, un espectáculo. Que así en las películas, ustedes han visto cómo muestran que alguien, para, no sé, invocar algún poder, por ejemplo, en los orientales, las películas manga, ¿sí? Donde hay, no sé, personas que vuelan, saltan así encima de los techos, tienen poderes y traen el viento y tiran el viento con fuerza contra una casa y la derrumban. Así es. Entonces el ser humano se imagina de Dios algo así. Se imagina, como dijo Naaman, vendrá el varón de Dios, saldrá. Y luego impondrá su mano así, invocará el nombre de Dios y dirá, sana en el nombre de Jesús. Porque el ser humano se imagina, eso es Dios. Se imagina que eso es Dios. Pero
pueden ver la obra de Dios cuando se hizo, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Había música sonando de fondo, sonaba el piano, la guitarra eléctrica, sonaba la batería, mientras ellos estaban repartiendo. La gente aplaudía porque los panes se repartían, porque los panes se multiplicaban. Y los peces, la gente aplaudía y gritaba frenéticamente y decía, ¡Cristo vive! ¡Cristo! No, la gente no hacía nada de eso. No había show, no había espectáculo. Toda la gente estaba recostada. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hacerlos recostar. Ellos estaban recostados. Entonces empezaron a repartir y la gente empezó a sacar pan y sacaba pan y sacaba pan y sacaba pan. Pero inicialmente se podían sostener en una mano los panes que había, sí, pero la gente sacaba y sacaba y sacaba. Cuando ellos terminaron de comer, llenaron 12 cestas. Bueno, aquí leímos, se llenaron ¿cuántas? 7 cestas, ¿cierto? Así, sí. Entonces se llenaron varias cestas ¿de qué? De sobras, únicamente de pedacitos. Luego vamos a ver esa concordancia entre un evangelio u otro evangelio. Luego vamos a hablar esa parte. Por ahora se llenaron varias cestas, dejémoslo así, ¿no? Se llenaron así varias cestas de sobras de lo que habían comido y les quedó. Entonces empezaron así a llenar. Pero esto que sucedió, esto que pasó, ¿para qué era? Para ver la gloria de Dios. ¿Dios trabajó o no trabajó? Dios trabajó. Dios trabajó. Pero, tristemente, los discípulos no se pudieron dar cuenta. ¿Había show? No había show. Si hubiera habido show, espectáculo, música y hubo un animador, el animador diciendo, desen cuenta, que el pan se está multiplicando. Solamente había un puñado de pan y ahora mire, todo el mundo tiene pan y están comiendo. La gente se pararía, gritaría, aplaudiría, porque el ser humano quiere ver la manifestación de Dios de esa manera. Pero no sé si se acuerdan, habíamos visto cómo con un silbido apacible, ¿cierto? Sí se acuerdan esa parte, ¿no? Dice, había un terremoto. ¿Y qué hizo en esa época el profeta Elías? Y el profeta Elías, él ahí percibió a Dios, ¿no? La tierra se estaba moviendo, pero Elías estaba tranquilo. Luego, ¿qué pasó? Luego, sí, fuego, hubo fuego. Y no, había un viento que rompía las rocas, así dice, ¿no? Un viento que rompía las rocas y tampoco estaba allí Dios. Pero cuando ya todo se calmó, el siervo de Dios, el profeta, se postró sobre su rostro. ¿Sí? Porque supo, Dios está acá. Dios está aquí, está la presencia de Dios. Realmente Dios está en todas partes. Pero ¿qué es lo que representa eso? Dios, ¿dónde se manifiesta? En lo que nosotros esperamos, así que se rompan las rocas, ¡pah! No sé, caiga fuego así. Nosotros esperamos así, entonces Dios hable así. Dios se manifieste, así como estilo película, efectos especiales. Pero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Hacerlos recostar. Y ya, denle de comer. Entonces, pues ellos, ¿qué pensarían? Pues van a comer los primeros. Entonces, los que alcancen a sacar van a comer. Eso es nuestro pensamiento, pero por lo menos le hicieron caso y salieron a repartir. Pero salieron a repartir y comía, le dieron a uno, le dieron a otro, les tocó alimentar a todas las personas que hubo, más de 10,000. En algunos cálculos pueden haber 20,000. Pero bueno, tenemos que considerar, ya sabemos, vamos a hacer en algún momento la concordancia y a explicar el por qué. Por ejemplo, en el caso del endemoniado gadareno, hago esta pregunta. ¿Ustedes saben si fue un endemoniado o fueron 2 endemoniados gadarenos? ¿Ustedes saben? ¿Sí saben? ¿Alguien sabe? ¿Fue un endemoniado gadareno o fueron 2 endemoniados gadarenos? Esto en cuanto a concordancia, a lo que vamos a tener que ver. Eran 2, bueno, alguien dice que eran 3, eran varios endemoniados gadarenos. Era uno, eran varios. Eran dos, era uno, eran 2, fueron 2. Sí, fueron 2, fue uno, bueno, cuando ustedes lean, busquen ustedes mismos, les queda eso de tarea. Ahorita no vamos a nombrar esa concordancia porque no vamos a explicar, no es el momento, ahora no, estamos en otro tema. Pero ustedes hagan la búsqueda y se van a dar cuenta que era uno, que eran 2. Se van a dar cuenta, o sea, la respuesta, quienes dijeron 1, sí, tienen razón, es 1.
Quienes dijeron dos, sí, tienen razón, son dos los endemoniados. Pero, como les digo, luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Igual con el pan. Al fin, ¿qué? ¿Eran 7 cestas o eran 12 cestas? Al fin, ¿cuántos panes eran? Así, todo eso lo vamos a ver más adelante. Hoy, considerando el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, ¿cuántas cosas no sucedieron con el profeta Eliseo? Y por primera vez, no sé si se dieron cuenta, por primera vez se nombra al siervo del profeta Eliseo. ¿Quién era el siervo de Elías? Era Eliseo. Y el siervo de Elías siempre estaba con él. Incluso antes de que fuera llevado, qué dijo el siervo? ¿Qué dijo Eliseo? Vive Jehová que no te dejaré. Y ahora, ¿quién es el que está? Así, al ladito de Eliseo. Giesi, hoy lo oímos nombrar. Mañana vamos a seguir hablando de Giesi. Mañana, en el capítulo de mañana, él se lleva una parte muy importante de lo que es no negarse a sí mismo. Mañana se van a dar cuenta. Hoy, incluso, ¿qué le dijo a Eliseo? Él fue el que le dijo que esta mujer no tenía hijo y su esposo ya era muy anciano, pero ella no tenía hijo. Entonces él, ¿qué haremos por ella? Porque ella, ¿cómo puso su corazón? Ella puso su corazón para el siervo de Dios. Ella tenía su corazón así, vamos a atender, vamos a hacer aquí así una habitación, para que cuando él venga se quede así en la habitación. Ella tenía un corazón muy bonito, ¿no? Un corazón muy precioso para servir al siervo de Dios. El siervo de Dios dependía de Dios. Pero ciertamente, no sé si ustedes conocen esa historia de una persona, un náufrago, que él era un náufrago cristiano, un náufrago cristiano. Y ese náufrago estaba así sobre un leño, estaba sobre un leño y ahí solamente estaba sosteniéndose. Entonces pasó una lancha y uy, ¿usted qué hace acá? Venga, súbase. Entonces él dijo, no, 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 porque yo soy cristiano. A mí Dios me tiene que sacar de acá. Porque yo soy hijo de Dios, Dios me va a sacar de acá. Los de la lancha no entendieron, pero, o sea, ¿quiere seguir ahí? Sí. Bueno, no entendieron, pero ellos, bueno, prendieron la lancha y se fueron. Luego vino una embarcación más grandecita, era como un barco que tenía unas 20, 30 personas así. Y viniendo ese barquito, un barquito chiquito, entonces así. Entonces vieron, también desde lejos lo vieron y desviaron su rumbo y se acercaron a él. Y le dijeron, no, hombre, ¿qué está haciendo? Lo rescatamos, vinimos a rescatarlo. Entonces dijo, no, 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 no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Yo soy hijo de Dios. Entonces, quien va a venir por mí a salvarme es Dios mismo me va a salvar de acá. Ellos tampoco entendieron, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que lo dejemos? O sea, ¿quiere que lo dejemos ahí? ¿Usted se quiere quedar ahí? Sí. Bueno, qué pena, nosotros nos desviamos ahora. Bueno, nos equivocamos, pensamos mal, ¿no? Siga usted lo que usted ya sabe qué es lo que está haciendo, entonces siga ahí. Y ellos se desviaron y se fueron. Entonces después ya habían pasado 3 días, él ya estaba así, que ya perdía el conocimiento porque no, sin dormir apenas así. Y un buque grande, así mercantil. Entonces alguien con binoculares desde el buque lo logró ver y lo vio ahogándose. Y como lo vio así ya que se iba a ahogar, entonces el buque se desvió. Como una hora se tuvo que desviar para poder llegar donde él estaba. Entonces cuando llegaron donde él estaba, no le preguntaron nada, le tiraron de una vez así esas rueditas de icopor, ¡fuas! Le tiraron le tiraron las rueditas de icopor con lazos y ¿tiene sentido? ¿Nos alcanza a escuchar así? Entonces él estaba así como inconsciente así. Entonces bajaron una lancha y bajaron tres hombres marineros así fuertes así. Entonces bajaron y lo iban a subir y cuando lo cogieron pues él se despertó. Entonces se despertó y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Entonces dijeron, vinimos a rescatarlo. Y él dijo, no, 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 yo aquí estoy esperando que Dios me salve. Dios me va a salvar. Sí. Entonces, ellos también no entendieron, o sea, ¿qué es lo que qué es lo que le está diciendo? Entonces, no, no, o sea, váyanse, vayan, sigan su rumbo.
Entonces ellos se subieron, el capitán del barco tampoco entendió. ¿Seguro que le dijeron así? ¿Seguro? Sí, seguro. Él dijo que no lo íbamos a coger y se puso de mal genio y hasta quitó el brazo. Apenas lo tocamos, quitó el brazo. No, 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 no. Algunos ya conocen la historia. Algunos ya conocen la historia. Ese hombre murió. Ese hombre murió. Y después le estaba haciendo reclamo, así estaba haciendo reclamo, porque ustedes saben, ¿no? En la Biblia aparece, en Lucas 16, se habla de una gran cima que hay entre el cielo y el infierno. Todo ser humano cuando muere únicamente va a uno de esos dos lugares. Jesús lo explica, o va al cielo o va al infierno. Esta persona creía ser siervo de Dios, creía ser hijo de Dios, porque él en su vida había experimentado milagros, imponía manos, la gente se sanaba, la gente se salvaba, pero él le faltó una cosa, le faltó ser libre del pecado. A él nunca nadie le hizo la pregunta, ¿tú eres pecador? Si le hubieran hecho la pregunta, él hubiera contestado, claro, claro que soy pecador. Y le hubieran hecho la siguiente pregunta, la más importante. Según la Biblia, ¿a dónde va un pecador cuando muere? No, pues al infierno. Pero a él nunca nadie le predicó, nunca nadie le hizo esas dos preguntas. Entonces, cuando él ya murió, ¿a dónde creen que fue? Al infierno. Así como el rico y el mendigo. Y estando en el infierno, entonces hizo reclamo. Padre Abraham, yo confié tanto en Dios que inclusive no me dejé rescatar por personas. Entonces dijo, ¿qué dijo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Dios no quería que tú murieras ahogado. Dios te envió una lanchita, luego te envió un barquito, luego te envió un transatlántico, así un buque mercantil grande, porque Dios quería que tú vivieras para que pudieras escuchar de un justo, de un salvo, para que pudieras escuchar el Evangelio. Pero tú en tu soberbia, en tu insensatez, creyendo en tus experiencias, en tus emociones, en lo que tú llamabas una vida cristiana, tú rechazaste a Dios. Rechazaste la ayuda que Dios te estaba enviando. Tú te apoyabas en tu cristianismo y no miraste el cristianismo bíblico, no pudiste nunca considerarlo. Aunque Dios quería extenderte la misericordia, tú fuiste tan necio hasta la muerte. Sí, Dios determinó, ya, entonces va a morir, porque nadie muere si Dios no lo permite. No sé si conocían esta historia. Bueno, le cambié un poquito el final, porque las personas, en el caso de Eliseo, el profeta Eliseo, él, cómo tenía un corazón de agradecimiento con esta mujer, que le dio, así le preparó una habitación, todo. ¿Por qué le preparó todo? Porque ella en su corazón veía es siervo de Dios. Entonces, la Biblia dice, la persona que hace así, ese corazón lo tiene con un siervo de Dios, ¿qué va a recibir? Va a recibir recompensa del siervo de Dios. Entonces, si es de profeta, recompensa de profeta. Pero en ese caso, ¿quién era? Pues sí, era Eliseo, era profeta, era el siervo de Dios. Entonces ella recibió recompensa. Por eso Eliseo sabía, esta mujer ha dado su corazón así para servir. Jesús dijo de esta manera, Jesús dijo, ven Pedro, te tengo que lavar los pies. Y Pedro, no, 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 no. Entonces Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo, no, entonces no solamente los pies, sino también la cabeza, las manos. Dijo, no, 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 el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Por eso hay que lavarse los pies. Por eso, antes de entrar al santuario, que había una fuente de bronce. Bueno, ya ese es otro tema que hablamos cuando hablamos del tabernáculo. Pero lo importante acá es, sí, el siervo de Dios, inevitablemente, a las personas que le rodean van a recibir recompensa de siervo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vamos a leer ya un último versículo para terminar. Vamos a mirar Génesis capítulo 12. La promesa que aparece, quienes se contactan conmigo en WhatsApp, saben una promesa que Dios me dio. Vamos a mirar. Génesis capítulo 12. ¿Alguien de pronto ya la conoce o se acuerdan, ¿no? Es la frase que me identifica en el celular. Génesis capítulo 12, versículo
2. Vamos a leer versículo 2 y 3. Génesis 12, versículo 3. De una vez vamos a leer el versículo 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra Dios me la dio hace 2 años. Entonces, desde hace 2 años en mi celular, he tenido varios celulares perdidos, se han dañado así. Pero desde hace 2 años, esta es la frase que me identifica en WhatsApp. Ustedes han visto algunas personas en WhatsApp se identifican con una frase chistosa o una frase, los nombres de sus hijos. En mi caso, es esta frase: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Esta palabra Dios me la dio. Y lo más bonito, que dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este evangelio, a través de las redes sociales, está llegando a lugares donde nunca antes hubiera podido llegar. Pero no se detiene aquí. Va a seguir extendiéndose, va a seguir creciendo, porque tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y después vendrá el fin. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que se conectaron el día de hoy y las personas nuevas que, escuchando la palabra, han quedado de pronto sorprendidos, pensando, queriendo conocer más. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy, si aún hay algunos que no han recibido la salvación, te pedimos que hagas lo que sea necesario en sus corazones para que puedan recibir la salvación. No tiene ningún sentido que las personas vivan ganando y ganando cosas para este mundo, para este cuerpo, para esta tierra, si, como dice la palabra, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Inevitablemente toda persona va a tener que dejar este cuerpo, va a tener que despedirse de todo lo que ha acumulado acá en la tierra, y nada de lo que ha hecho se va a llevar. Y ahí viene lo más importante, ahí viene la eternidad. Para algunos, vida eterna. Para la gran mayoría, tristemente, muerte eterna. Pero la eternidad para todo ser que Dios le ha permitido que nazca de mujer. Hemos orado y te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Ayúdenos a repartir el Evangelio. Realmente Dios no necesita ayuda, pero Dios nos puso esa tarea. Nuestro Señor Jesucristo ni siquiera a los ángeles le puso esa tarea: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú, si has recibido la salvación, tienes un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Tú puedes anunciar el Evangelio. Si aún no has recibido la salvación, si aún no tienes claro qué es eso del Evangelio, o crees que el Evangelio es cualquier cosa que suene bonita, entonces quédate, sigue con nosotros para que conozcas qué es el Evangelio, para que tú también puedas tener el privilegio de dejarte, de salir de ese grupo que en la Biblia se nombra: todos a una nos hicimos inútiles. La persona que no puede anunciar el Evangelio, que no sabe anunciar el Evangelio, que no sabe qué es el Evangelio, esa persona es inútil. Pero la tarea que Jesús nos puso solamente la puede hacer aquellos que logran salir de ese paquete. Todos a una sola nos hicimos inútiles, todos. Solamente es útil delante de los ojos de Dios aquel que puede anunciar el Evangelio. Para eso están estas redes sociales. Prepárate, hemos hecho un curso donde explicamos cómo poder dominar estas herramientas. En especial esta que estamos usando acá para hacer el en vivo es la que permite llegar a más personas. Si quieres transmitir el Evangelio, esta herramienta surgió en los últimos tiempos para que nadie tenga excusa. Nos vemos mañana. Chao.